Tampa tiene especial significación para los cubanos. Su nombre significa palo de fuego o lugar para recoger palos, en la lengua muskogee, de los calusa que habitaban allí. Ya en los 60 del siglo XIX tenía cierta entidad. Al inicio de la primera contienda independentista en Cuba, a finales del 68, muchos cubanos comprometidos se exiliaron en la zona, sobre todo los tabaqueros. Miami no existía. A la sazón, y esto corresponde a España, a ver, oído a los que son españoles, el tabaquero valenciano Vicente Martínez Ibor, o Ibor, no sé cómo se dice, si Ibor o Ibor, nacido en el 1818 y muerto en 1890, del que tuve primer conocimiento gracias a mi peluquero cuando era pequeño, había emigrado de Valencia. ¿Por qué te sonríes? El peluquero era el que me contaba estas cosas, porque el peluquero era de origen mallorquín, se llamaba Enrique Bibiloni. Y entonces me decía que él había estado en lo que voy a hablar ahora. Había emigrado de Valencia en 1832, huyendo de las penurias económicas. En 1856 había fundado su compañía de tabacos en La Habana y se había vinculado laboral y sentimentalmente a cubanos y a cubanas. Fue el creador de la marca de fábrica Príncipe de Gales, puros verdaderos de lujo. Proclive a los cubanos, financió a los rebeldes de Céspedes de la Primera Guerra, fue detectado por el ejército español, la CIA que tenía en esa época el ejército español, y tuvo que marcharse precipitadamente de la isla, primero a Key West, y después se estableció en Tampa, en cuyas cercanías, al noreste de la ciudad, desde 1885, fundó una ciudad de tabaqueros que los americanos comenzaron a llamar Ybor City o Ybor City. Muy importante por la presencia masiva de tabaqueros cubanos refugiados allí desde los 80 del siglo XIX. Estos dieron todo el apoyo posible a la Segunda Guerra de Independencia de 1895 y acogieron a José Martí cuando venía a arengarles y a pedir ayuda para el esfuerzo bélico. La ciudad sigue allí y él cuenta con una estatua y un parque que España y Cuba en general ignoran. No hay que olvidar que el padre de Martí era valenciano y era amigo de Martínez Ibor. ¿Y el tuyo? Sí, pero el mío 100 años después. Fue en la bahía de Tampa donde se concentraron las tropas de los Rough Riders americanos que el coronel Theodore Roosevelt, que invadieron el sureste de Cuba en el verano del 98, así como también en Lakeland, Fernandina, Jacksonville, Miami, Key West y Pensacola, consiguiendo derrotar al ejército español acantonado en los alrededores de Santiago de Cuba y a los barcos de la flota del almirante Pascual Cervera. Tras la primera y muy beneficiosa intervención norteamericana, solo la primera, la segunda no lo fue, Cuba accedió a su independencia formal en mayo de 1902. Florida moderna surge con el gobernador Broward, ¿cómo se dice, hijo? Broward, thank you. Quien se encargó del drenaje de los Everglades, cuidado, aquí es donde llega la modernidad, de los Everglades para conseguir tierras de cultivo y comenzó el proceso de canalización de los pantanos. En esos años llegó el teléfono, el coche, luego las carreteras y el avión. Es dato a retener que el comandante James Doolittle, ¿quién se acuerda de él? ¿Quién sabe quién era? Tú sí sabes. Famoso por dirigir el primer raid suicida de 1942 contra el Japón, voló en casi 23 horas del aeropuerto de Jacksonville, que ya señalé, a San Diego, por tierra, de costa a costa sin repostar, 23 horas. Y esto en 1920 o algo así. Durante la Primera Guerra Mundial, 42.000 floridanos participaron en la contienda de abril de 1917 a noviembre del 18. Después vino la ley antialcohólica, la famosa ley seca. Tuvo su influjo, pues prohibidas las bebidas alcohólicas, empezaron a venir de contrabando, adivinar de dónde, a través de sus costas desde Cuba y las Bahamas, que no disfrutaban de una ley seca, lo que fomentó actividades delictivas surgidas del contrabando.
La depresión económica de 1929 golpeó a toda la Florida, que no se recuperó hasta años después. Hay una anécdota donde tengo yo la foto en que el recién electo presidente Franklin Delano Roosevelt fue invitado por el gobernador del estado de Florida junto con su comitiva. El 15 de febrero de 1933, en Miami Beach, un anarquista italiano apuntó su revólver al presidente. Disparó, pero fue desviado por los presentes. Dio en la comitiva donde se encontraba el alcalde de Chicago, Anton Cermak, de origen checo, el cual murió de las heridas 19 días después. Esto fue muy lamentado por el gobierno praguense de Tomás Masaryk. Se habló mucho de ello en su tiempo. ¿Cómo pasa a la Florida la Segunda Guerra Mundial? Como sabemos, estalló para los americanos el 7 de diciembre del 41 al ser atacada la base naval de Pearl Harbor en las islas Hawái. En virtud del Pacto de Acero, Alemania entró en guerra con Estados Unidos y casi toda América Latina, Cuba incluida, entró en cascada al lado de los angloamericanos. La costa de Florida se convirtió en 1942 al menos en un coladero de submarinos alemanes que casi de inmediato hicieron su aparición para hundir petroleros y mercantes. El U-Boat o submarino 128 hundió el 19 de febrero. Apenas 2 meses después, el Pan Massachusetts. El 10 de abril, el U-123 hunde el Gulf America a 4 millas de la costa, a la vista de todos los bañistas. Salió a la superficie, sacó el cañoncito, le hizo pum pum al barco, nadie pudo hacer nada y aquel barco se hundió y el submarino se fue. Hay una hermosa foto de los 3 capitanes que llevaban el submarino, los cuales, curiosamente, tras la foto, están vivos en Bremen en este momento. Tienen 80 y pico de años. El autor de este libro, de donde yo saco los datos, que se llama Michael Cannon, se cuidó mucho de sacar una foto de estos submarinistas alemanes que estuvieran vivos. La mitad de ellos no sobrevivió. En junio del mismo año los nazis infiltraron a 4 saboteadores por la playa, fijaros el nombre de la playa de Pontevedra, al sur de Jacksonville, pero fueron detectados y ejecutados en agosto por el FBI. La Florida desarrolló unas 45 bases aéreas de entrenamiento, pero fue en la base Eglin donde el coronel Doolittle, de nuevo, entrenó a los B-25 a despegar en el espacio de un portaaviones para el primer bombardeo del Japón.